Y esto va a ser importante, ¿por qué? Porque va a constituir un medio ópticamente transparente, ¿no? Y esto va a ser importante para la transmisión de la luz a lo largo de la vía visual. Y eso también, ¿por qué es importante? Porque en circunstancias donde hay daños o injurias a nivel de las barreras hematoacuosas, vamos a ver infiltrados proteicos, ¿no? Que no deberían haber en el humor acuoso, ¿no? Que conocemos como efecto Tyndall-Flare, ¿no? Donde encontramos células o sustancias que no deberían estar, ¿no? Entonces, esta es la importancia de que el humor acuoso constituya un medio ópticamente transparente, ¿no? Entonces, ya habíamos adelantado hablando de la barrera hematoacuosa. Entonces, los fluidos oculares, ¿no? Están separados de la sangre por barreras, ¿no? Por barreras formadas por las uniones estrechas tanto de células epiteliales y de las células endoteliales. Estas barreras pueden ser una barrera hematoacuosa, una barrera hematoretiniana, dependiendo de la función, de la ubicación en el globo ocular. El día de hoy vamos a hablar de la barrera hematoacuosa, ¿no? Y debido a estas barreras, la composición y la cantidad de todos los materiales que entran y salen del globo ocular se pueden controlar, ¿no? Entonces, una perturbación, como ya habíamos dicho, a nivel de estas barreras, hacen que los componentes de la sangre se mezclen con los fluidos oculares y puede conducir pues a formación de plasmoides acuosos, ¿no? Exudados retinianos, edemas retinianos, ¿no? Entonces, en consecuencia, pues, la barrera hematoacuosa va a impedir que las proteínas plasmáticas entren al humor acuoso y está conformada por tres estructuras, ¿no? Como la vasculatura del iris, el endotelio de la pared interna del canal de Schlenk, ¿no? Como vemos acá, y el epitelio ciliar no pigmentado, ¿no? Entonces, al impedir, pues, que la barrera hematoacuosa que ingrese proteínas plasmáticas, hace que esté casi desprovisto, ¿no? De proteínas el humor acuoso, y esto le da un índice de refracción de 1.336, ¿no? Y existen pues sistemas, ¿no? Con los sistemas de transporte activo, permite mayores niveles de ascorbato y algunos aminoácidos que vamos a ver más adelante que predominan en el humor acuoso a diferencia del plasma, ¿no? Entonces, el epitelio ciliar, como habíamos ya mencionado, pues el epitelio ciliar es una bicapa de células epiteliales, ¿no? Polarizadas que recubren la superficie del cuerpo ciliar y va a estar formada, las dos capas celulares van a ser el epitelio no pigmentado, ¿no? Y el epitelio pigmentado ciliar. El epitelio no pigmentado, pues, donde es el humor acuoso, es secretado a este nivel, ¿no? A partir de un sustrato de plasma sanguíneo. Entonces, ¿cuál va a ser la estructura más importante para la producción del humor acuoso? En realidad es el epitelio no pigmentado, ¿no? Es el que está limitando con quién, con la cámara posterior, ¿no? El humor acuoso se secreta, se dice que se secreta a una velocidad de flujo de 2 a 3 microlitros por minuto, pero esto, pues, como sabemos, responde pues, a un ritmo circadiano, ¿no? De tal manera que en la noche la velocidad de flujo no va a ser la misma, no va a ser a 2 a 3, sino va a disminuir a 1 microlitro por minuto, ¿no? Durante la noche, ¿no? Y el humor acuoso va a ingresar, ¿no? A la cámara posterior desde los procesos ciliares por medio de mecanismos fisiológicos, ¿no? Tanto activos como pasivos. Activos como el mecanismo de secreción, que es dependiente de energía, ¿no? De ciertos iones y sustratos, y mecanismos pasivos también, como difusión y ultrafiltración, ¿no? Entonces, hablar de la formación y la secreción del humor acuoso, tenemos que decir que las actividades de los sistemas y las distribuciones celulares a lo largo de las membranas, tanto del epitelio pigmentado como el epitelio no pigmentado, van a dar una secreción neta unidireccional, ¿no? Y esto va a constar de tres pasos. La absorción de agua y solutos en la superficie estromal por el epitelio pigmentado, la transferencia de agua de solutos del pigmentado al no pigmentado y la transferencia de aguas y solutos del epitelio no pigmentado hacia la cámara posterior, ¿no? Entonces, es importante saber pues que la presión oncótica presente en el estroma va a hacer que haya un flujo de agua, ¿no? Hacia el epitelio no pigmentado, ¿no? Pero es necesario pues contar con sistemas de transporte activo para que este fluido de agua también vaya hacia la cámara posterior. Y los principales sistemas de transporte activo con los que se cuenta es la bomba de sodio-potasio, ¿no? Y también se dice que existe una intervención muy importante del enzima de la anhidrasa carbónica, ¿no? Que se dice que en los seres humanos la anhidrasa carbónica existe tanto en el epitelio no pigmentado posterior como en el epitelio pigmentado, como en el epitelio, en el epitelio anterior, ¿no?
como el epitelio pigmentado. Pero el no pigmentado, como sabemos, es el que tiene mayor repercusión, ¿no? En la formación y en el flujo del humor acuoso, ¿no? Entonces, la producción o los movimientos de solutos, principalmente de sodio, tanto por la bomba de sodio y potasio y por mecanismo de cotransporte, ¿no? Tanto sin porte como antiporte, van a determinar una osmolaridad y eso va a permitir el flujo de salida de líquido hacia la cámara posterior. También intervienen acuaporinas, ¿no? Principalmente la acuaporina tipo 1, ¿no? Pero como vemos acá, pues no solo existen estos mecanismos, ¿no? De la anhidrasa carbónica, la bomba de sodio y potasio, sino también hay numerosos sistemas, ¿no? Por ejemplo, canales de cloruro solo, ¿no? De sodio, canales de hidrógeno, ¿no? Incluso también no vemos acá, pero existen canales, pues, de sodio, potasio, 2-cloro, ¿no? También. Entonces hay en realidad numerosos sistemas de simporte, numerosos sistemas de antiporte que va ayudar pues a la concentración de diferentes electrolitos, ¿no? Sin embargo, como vuelvo a recargar, se dice que los mecanismos más importantes van a ser los que son de transporte activo. Tenemos el sodio potasio TPasa y la intervención de la anhidrasa carbónica, de tal manera que fármacos que inhiban estos componentes o esos sistemas de transporte van a ser importantes para la disminución del flujo de salida del humor acuoso y constan, pues también van a constituir un medio importante para el tratamiento de glaucoma, ¿no? Y se dice que también en el epitelio no pigmentado vemos ligandos o receptores para beta-adrenérgicos, entonces los fármacos bloqueadores a este nivel, ¿no? De los receptores beta, también va a disminuir grandemente el flujo de salida del humor acuoso, ¿no? Entonces, como habíamos dicho, existen 3 mecanismos distintos, ¿no? De difusión y ultrafiltración, que son pasivos, y el de secreción, que es en transporte activo, ¿no? El de difusión, que son movimientos, pues, de sustancias a través de la membrana a lo largo de un gradiente de concentración, ¿no? De más concentración a menos, ¿no? De mayor a menos concentración. La de ultrafiltración, que consiste pues en fluidos y solutos que van a atravesar la membrana semipermeable bajo un gradiente de presión, ¿no? Entonces vemos que en la formación del humor acuoso, la ultrafiltración es el componente no enzimático que depende de la presión intraocular, ¿no? Depende de la presión arterial y de la presión osmótica sanguínea en el cuerpo ciliar, a diferencia pues del mecanismo activo, ¿no? De secreción, que es un mecanismo en realidad insensible a los cambios de presión intraocular, pero que va a ser el principal mecanismo, ¿no? Porque como habíamos hablado, quienes se encuentran acá, el sodio potasio TPasa y la intervención de la anhidrasa carbónica, ¿no? Este va a requerir energía para mover sodio, cloro, bicarbonato, ¿no? En contra del gradiente electroquímico, ¿no? Entonces, tenemos que la presión intraocular se mantiene mediante la formación y drenaje acuoso continuo, ¿no? Que permite la eliminación de los productos de desechos metabólicos de los tejidos circulantes, pero los factores que van a determinar la presión intraocular se van a resumir en una ecuación, ¿no? Llamada la ecuación de Goldman. Y esta es la ecuación, ¿no? Tenemos que la presión intraocular nos dice que va a ser igual a F, que va a ser la producción del humor acuoso, sobre C, que es la salida del humor acuoso, y esto se suma a la presión venosa epiescleral, ¿no? Que recibe el drenaje del canal de Schlenk, como habíamos visto. Entonces, ¿cuáles son los factores que van a intervenir en la presión intraocular? La producción del humor acuoso, ¿no? La resistencia a la salida del humor acuoso y la presión venosa, ¿no? Y estos factores son los que van a determinar la presión intraocular. En esta imagen de acá nos muestra pues la composición del humor acuoso, que lo que resalta acá es que en realidad es muy parecido al plasma, ¿no? Como vemos el sodio, el cloro, ¿no? Bicarbonato, pero va a ser ausente en más del 90%, como habíamos dicho, de las proteínas, ¿no? Y eso le da pues la transparencia, ¿no? Y el ascorbato, ¿no? Los distintos mecanismos que ya hemos hablado, principalmente de transporte activo, va a hacer que el humor acuoso predomine el ascorbato, ¿no? A diferencia del plasma. Bueno, y esta diapositiva nos ayuda a entender que existen estudios moleculares donde se ha demostrado que las propiedades secretoras del epitelio ciliar no solamente se limita a la producción de iones y electrolitos que habíamos mencionado, sino que también existe o se extiende hacia una gama de moléculas con diferentes masas, ¿no? Y la característica común de todas estas moléculas de acá es que se sintetiza a nivel del epitelio ciliar, ¿no? Y se secretan a nivel del epitelio no pigmentado.
y eso va a regular el humor acuoso. Entonces, entre las proteínas cuya expresión de ARN mensajero se ha demostrado, se encuentran estas, ¿no? En realidad no, la intención no es memorizar, sino que conocer pues que el humor acuoso no solamente va a estar compuesto por numerosos iones y electrolitos, sino que también tiene numerosas proteínas, por ejemplo, proteínas plasmáticas como el glutatión peroxidasa, angiotensinógenos, va a contener proteinasas, proteínas de unión a retina celular, factores neurotróficos, péptidos neuroendocrinos, ¿no? Entonces, ¿qué nos dicen? ¿No? Que estos hallazgos apoyan la opinión de que el epitelio ciliar exhibe propiedades también neuroendocrinas y que están directamente relacionadas pues, con la composición del humor acuoso y también con su regulación. Y esto va a hacer que el humor acuoso esté en un equilibrio dinámico, ¿no? Entonces podemos decir pues, que el humor acuoso, además de iones orgánicos, aniones orgánicos, tiene pues, carbohidratos, glutatión, urea, proteínas, factores modulares de crecimiento, oxígeno y dióxido de carbono, ¿no? Entonces, el drenaje del humor acuoso se produce mediante dos mecanismos principales, uno que depende de la presión y otro independiente de esta, ¿no? Recordemos pues la ecuación de Goldman, ¿no? Donde nos decía que la presión intraocular va a depender de la producción del humor acuoso, de la facilidad de salida y de la presión venosa epiescleral. Entonces, hablemos de esta variante de K, la C. En realidad, la facilidad de salida va a variar de persona en persona, ¿no? Y esto va a depender mucho pues, de la edad, ¿no? de la raza, y eso va a hacer pues, que la presión intraocular varíe en cada persona, no va a ser distinta, debido a que el flujo de salida puede ser de 0,2 a 0,3 microlitros por minuto, ¿no? Entonces, esta variante de K hace pues que la presión intraocular sea diferente en cada una de las personas. Y esto pues la facilidad de salida del humor acuoso va a disminuir con la edad, ¿no? Y se ve afectada por cirugías, por distintos traumatismos, por fármacos también. Y en situaciones como glaucoma o aumentos de las presiones intraoculares, la facilidad de salida va a estar disminuida, pues, ¿no? Y al estar disminuida, pues va a llevar a un aumento de la presión intraocular. ¿No? Esta imagen de acá, pues, es un esquema donde nos muestra el flujo, ¿no? O el drenaje más común que conocemos del humor acuoso, ¿no? Donde se da la producción a nivel de la cámara posterior por los procesos ciliares, principalmente por el epitelio no pigmentado posterior, ¿no? Que está en contacto con la cámara posterior, justamente el no pigmentado, y pues este va a ir a través de la pupila hacia la cámara anterior y se van hacia donde, a la malla trabecular, el canal de Schlein, ¿cierto? Entonces ese es el drenaje pues más conocido, ¿no? Como vemos acá, igual, ¿no? Solamente para repetir una vez más, ¿no? El drenaje trabecular, ¿no? La producción a nivel de los procesos ciliares en la cámara posterior, ¿no? Pasa por la pupila. Este sería que el canal de Schlein, ¿cierto? Y se va hacia los vasos venosos epiesclerales, ¿no? Entonces existen, habíamos dicho, dos tipos de drenaje, ¿no? Uno dependiente de presión y el otro no. Y así tenemos pues el drenaje trabecular, ¿no? Y donde influye mucho que la malla trabecular, ¿no? Justamente la que ejerce mayor presión, la yuxta canalicular, la que habíamos hablado, ¿no? La que está estrechamente en contacto con ¿quién? Con el canal de Schlein. Entonces el canal de Schlein se mueve a través de las células endoteliales y entre ellas, ¿no? Entre ellas se va a mover el humor acuoso, ¿no? Y este es el drenaje que es dependiente de presión, como habíamos mencionado, y pues la malla trabecular va a funcionar como una válvula unidireccional sin que se produzca gasto de energía, ¿no? Y es importante saber pues, que el número de células trabeculares va a disminuir con la edad, con lo que el grosor de sus membranas basales subyacentes también van a aumentar, ¿no? Entonces eso nos dice que también con el paso de los años se va a ejercer de cierta manera pues cierta resistencia, ¿no? Al flujo del humor acuoso. El siguiente drenaje es el lubio escleral, que es del 5 al 15%, pues, pero que en otras bibliografías incluso le dan más porcentaje, ¿no? A 20%, ¿no? Y este va a ser, pues, el independiente de presión, ¿no? El flujo de salida ubioscleral, como habíamos dicho, pues se conoce como un flujo de salida insensible a la presión. En realidad es probable que intervengan una gran variedad de mecanismos, pero el mecanismo predominante es el paso del humor acuoso desde la cámara anterior, ¿no? Desde la cámara anterior hacia el cuerpo ciliar, luego hacia los espacios supraciliares, supracoroideo. Luego el líquido sale a través de la esclerótica intacta a lo largo de los nervios y los vasos que lo atraviesan, ¿no?
Entonces, existe evidencia, ¿no?, de que el flujo de salida a través de la vía escleral es significativo en realidad en el ojo humano, ¿no? Y puede representar incluso hasta el 45%, ¿no? Como lo menciona la edición de 2019-2020 del libro de la Academia, ¿no? Entonces, en realidad es de gran importancia, ¿no? Va a representar, nos dice, hasta el 45% del flujo de salida del humor acuoso total, ¿no? Y pues los estudios nos indican pues que el flujo de salida de uveas escleral va a disminuir con la edad, ¿no? Y este se reduce en pacientes con glaucoma y puede aumentar pues en uso de cicloplégicos, de agentes adrenérgicos, el uso de análogos de prostaglandina, pero va a disminuir con mióticos, ¿no? Y también puede aumentar pues en complicaciones como en ciertas cirugías también, ¿no? Entonces pues esta imagen pues solamente es un resumen en realidad de las tres vías, estas son las dos vías más importantes. El drenaje trabecular, que habíamos dicho que es la ruta sensible a la presión. Entonces, al aumentar la presión intraocular, también se incrementa este drenaje, ¿no? Y el drenaje uveoescleral, que en realidad está cobrando mayor importancia porque muchos tratamientos médicos se basan justamente en esta vía, ¿no? Y pues hay un pequeño porcentaje, en realidad casi 1% o incluso menos, que nos dicen que el humor acuoso va a drenar directamente hacia el iris y que se podría reabsorber y nuevamente ir hacia la cámara posterior, ¿no? En realidad es una vía pues que no es mencionada en todas las bibliografías. Y bueno, pues como conclusiones, basándonos en los objetivos que habíamos planteado, tenemos pues que el humor acuoso está compuesto por, ya habíamos dicho, ¿no?, la línea de Schwab, el canal de Schlenk, la media trabecular, el esplenoescleral, el cuerpo ciliar, el iris. Y la malla trabecular, la yusta canalicular, ¿no?, es la responsable de la mayor resistencia al flujo de salida del humor acuoso. Entonces es la malla funcionante, ¿no? La malla funcionante. El humor acuoso está desprovisto de células sanguíneas, es una característica muy importante, ¿no? Y más del 99% de las proteínas plasmáticas. Y eso hace que lo constituya un medio ópticamente transparente, ¿no es cierto? Y que habíamos dicho que una lesión en la barrera hematocosa puede hacer que ingresen proteínas hacia la cámara anterior, ¿no?, produciendo el efecto Tyndall-Flare, ¿no? Y la barrera hematocosa está formada por tres estructuras: la vasculatura del iris, el endotelio de la pared interna del canal de Schlenk y un epitelio ciliar no pigmentado, ¿no? Y que existen tres mecanismos de transporte y formación del humor acuoso, ¿no? Dos pasivos y uno activo, el de difusión y ultrafiltración, y el activo, pues, que es el de secreción, y este es el más importante, ¿no? ¿Por qué? Porque habíamos dicho que ahí está la bomba de sodio y potasio, ¿no? ATPasa, que es la principal y el que le da la característica que el ascorbato es el que predomina en el humor acuoso a diferencia del plasma, ¿no? Y la velocidad de producción del humor acuoso es de 2 a 3 microlitros, que también es importante saberlo, mientras que la velocidad de drenaje es de 0,2 a 0,3, ¿no? Y la vía principal de drenaje del humor acuoso es el drenaje trabecular, que es el que depende de presión, y sin restar pues importancia, habíamos dicho, el flujo de salida uveoescleral, que puede representar hasta el 45%, ¿no?, del flujo de salida total. Bueno, y había planteado algunas preguntas para que mis compañeros puedan participar. No sé, continuamos con la primera pregunta. Podrían activar su micrófono. Quizás, como acostumbramos, primero vemos que el doctor Borges nos dé alguna apreciación. Ok, doctor. Diana, a ver qué dices para que nos Gracias. ayude con la moderación. ¿Aló, Diana? Rafa, ¿tienes alguna apreciación de la exposición? Ok, ya está activado el micrófono. Para que puedas activar el micrófono, Diana, disculpa. Ya, doctor, no podía hablar. Ya, perfecto, Ok. sí. Bueno, ahora sí. ¿Me escuchan? ¿Hola? Sí, doctor ¿Cómo Rafael. muy bien, Luisa. Primero que nada, felicitarte por tu charla. La verdad que hablar de anatomía, fisiología, de esta parte que a veces puede ser hasta un poco abstracta, la verdad que lo has hecho bastante bien.
muy claro, has definido bien los puntos. La he encontrado muy didáctica. Bueno, por eso cuando... Si es que están presentes todas las estructuras o no, y de acuerdo a eso poder hacer una adecuada clasificación de un glaucoma, por ejemplo. También hay que, como mencionó el doctor, la importancia también de saber qué estructuras, como la yuxta canalicular, que es la que ofrece la mayor resistencia, porque las nuevas técnicas quirúrgicas como el GAC, por ejemplo, justamente lo que hacen es tratar de disminuir esa resistencia a nivel de la malla trabecular para tratar de ayudar al drenaje del humor acuoso. Otro punto importante que hay que tener en cuenta es justamente las vías de drenaje en general, porque al tener diferentes vías de drenaje con diferente fármaco que se puede usar, con diferente mecanismo de acción, eso nos permite que, por ejemplo, a la hora de hacer un tratamiento, se pueda hacer una combinación de fármacos sin que haya una oposición entre ellos mismos, sino que más bien haya un efecto sinérgico. Y eso es una de las ventajas de conocer las vías de drenaje respecto al humor acuoso, ¿no? Otro punto importante también, como lo mencionaste, Luisa, es tener en cuenta el ritmo circadiano en el paciente, también lo que nos permitiría ver en qué momento los pacientes, por ejemplo, podrían tener una presión elevada, y eso podría ayudarnos o ser el fundamento para las curvas de presión que se le hace a los pacientes, que teóricamente son glaucomas con presión normal, ¿no? Otra cosa para destacar aquí, por ejemplo, el conocer qué estructuras inervan o se encargan de hacer la dilatación o la miosis a nivel del músculo ciliar, nos permite ver que, por ejemplo, estas estructuras, al producirse, por ejemplo, en un paciente que sufre de un ángulo estrecho, al producirse una dilatación que sobre todo se puede dar en las noches, estos pacientes pueden tener crisis, ¿no? Entonces, crisis angulares, por ejemplo, y por eso nos pueden llegar a la emergencia, ¿no? Entonces, sobre todo hay que tener en cuenta cuáles son las bases anatómicas y fisiológicas de todo lo que es cámara anterior, ¿no? Y también no solamente por el glaucoma, sino que toda la parte del cuerpo ciliar, la parte del iris, también interviene en lo que es la fisiología y la parte respecto a la uveitis, ¿no? Que ya será explicado mañana. Entonces, todo eso es importante reconocerlo para poder dar un tratamiento adecuado, ¿no? Hasta el momento no hay ninguna pregunta. No sé si alguien más desea intervenir en la charla. Parece que la doctora ha dejado bastante claro los conceptos. En realidad, sí. Ha estado muy, muy bonita la charla de Luisa y bien amplia. Así es. Sí, porque es muy importante este primer paso, ¿no? Conocer la anatomía y la fisiología para de ahí pasar a conocer todas las patologías. Teniendo esto realmente claro, podemos nosotros entender la patología ya en un 60, 70%, ¿no? Todo está relacionado. Si no hay preguntas, no sé cómo... No, doctor Mura, ¿alguna pregunta o comentario que desea hacer para la charla? Bueno, Luisa tiene algunas preguntas preparadas para que intervengan sus compañeras, las residentes de primer año, creo, Luisa, ¿no? Sí, doctor. Pongo las preguntas. La primera pregunta. Buenas noches con todos. Respecto a la primera pregunta, ¿cuál de las siguientes opciones se aproxima más a la producción normal de humor acuoso? En este caso, la respuesta sería la clave B, 2 microlitros por minuto. Ajá. Claro, es un valor que habíamos mencionado, ¿no es cierto? La producción, la velocidad de producción del humor acuoso de 2 a 3 microlitros, ¿no? En este caso, la clave más acertada sería la B. En la pregunta 2,
Buenas noches. La pregunta 2, en comparación con el plasma, ¿el humor acuoso tiene una mayor concentración de cuál de estos componentes? La respuesta sería la B, ascorbato. Muy bien, ajá, eso lo habíamos mencionado, ¿no? El ascorbato, pues, va a ser que predomine debido a la secreción o transporte activo, ¿no? Que va a ser, pues, el mecanismo más importante en la formación del humor acuoso. ¿No? La pregunta 3. Buenas noches con todos. La pregunta número 3 dice, se denomina malla trabecular funcional. La alternativa es la C, malla yuxtacanalicular. Sí, gracias. La malla yuxtacanalicular, como habíamos mencionado, es la parte funcional, ¿no? Porque tiene los poros van a ser muy reducidos, mucho más pequeños, y eso va a ejercer mayor salida, ¿no? Mayor presión al flujo de salida. ¿Sí? Tenemos la pregunta 4. Buenas noches. La pregunta 4 dice, en las inyecciones intravítreas, la distancia desde el limbo corneal a tener en cuenta en niños es la alternativa de 1 milímetro. Correcto, 1 milímetro, ¿no? Debido a que en adultos sería la B, ¿no? Si nos preguntara en adultos, la distancia del limbo corneal para las inyecciones intravítreas sería 3,5 a 4, ¿no? Sin embargo, en niños, debido a que el globo ocular pues es mucho más pequeño, las distancias no son las mismas, ¿no? Sería 1 milímetro. La pregunta 5. Buenas noches. La pregunta 5 es, ¿la técnica de la cuña corneal la usamos para visualizar la C, la línea de Schwab? Ajá, gracias. Correcto, la línea de Schwalbe, ¿no? Hemos mencionado pues, que la línea de Schwalbe es muy complicado observarla, pues que la técnica de la cuña corneal, haciendo uso de la gonioscopía a través de la lámpara de hendidura, nos permite pues visualizar el inicio de esta línea, ¿no? Y la última pregunta, la pregunta 6. Buenas noches. La pregunta dice, ruta de drenaje del humor acuoso insensible a cambios de presión. La respuesta sería A, ubioescleral. Correcto, la ubioescleral, debido a que la que es sensible a cambios de presión o dependiente de presión es la trabecular, ¿no? Y la ubioescleral, pues la llamada insensible a los cambios de presión. Bueno, eso sería todas las preguntas. Ya. Gracias, Luisa. Doctor Muro, ¿me permite compartir pantalla para presentarle el slide? Doctor Muro. Sí, Diana, ya puedes compartir, estás como anfitrión. Ya. Bueno, antes de compartir el flyer, también quería hacer mención, felicitación a todas las mujeres médicos. Hoy día se celebra el 11 de febrero, Día Internacional de la Mujer Médico, en honor a Elizabeth Blackwell, quien fue la primera mujer que logró ejercer como médica en los Estados Unidos y en todo el mundo, ¿no? Entonces, a partir de aquí ya se puede visualizar que poco a poco las mujeres estamos entrando más en todo lo que es el campo médico y la ciencia, y esto es como un pequeño homenaje para cada una de nosotras, y para seguir aportando no solamente a esta carrera, sino también a toda nuestra profesión, que indica no solamente ser médico, sino también muchos otros aspectos de la vida, ¿no? Entonces, felicidades para cada una de nosotras, y también continuando y demostrando el poder femenino, mañana se va a presentar la doctora Stephanie García con el tema de embriología de coroides in vitro, asesorada por la doctora Vanessa Valderrama, y como moderador nuestro compañero Giancarlo Glass.